Hola, muy buenos días. Les damos la bienvenida a una nueva entrevista en Valor Futuro TV, en una jornada de lunes en la cual comenzamos una semana con noticias que provienen de Europa, y para conversar sobre esto estamos con Alejandro Fernández, gerente de estudios de Géminis. Hola Alejandro, buenos días. ¿Qué tal, Constanza? Muy bien. Alejandro, como conversábamos, se está hablando de un nuevo fantasma en España que, bueno, no tendría que ver con esta inyección de liquidez a la banca, sino que se estaría hablando de un rescate español que ya se está viendo en Valencia, y se estarían uniendo otras regiones. Me gustaría que me contaras de qué se trata este nuevo temor que también está haciendo desplomar a los mercados. Bueno, lo que sucede es que el déficit fiscal en España tiene tres componentes. Uno que es nacional y que tiene que ver con el gobierno central y que es bastante importante. Otro que tiene que ver con las comunidades autónomas, que son las provincias o las regiones de España, y que tienen mucha autonomía en la decisión presupuestaria y por lo tanto el gobierno central tiene que negociar con ellos las reducciones en el déficit y los ajustes que van a hacer. Y después están los gobiernos locales, que dependen también de las comunidades autónomas. Entonces, la reducción que tiene acordada España con la Unión Europea del déficit fiscal pasa por reducir el déficit en las tres instancias que he mencionado. Pero la que ha resultado más compleja es la de las comunidades autónomas, porque varias de ellas se han resistido a apoyar, incluso en algunos casos, a pesar de que hay gobiernos en ellas que son del Partido Popular, el partido del gobierno, se han negado a apoyar las medidas de ajuste que les ha impuesto o les quiere imponer el gobierno central. Y lo complicado de esto es que finalmente el gobierno central puede intervenir a los gobiernos regionales, pero el costo de no reducir el déficit fiscal en el corto plazo, de no cumplir con las metas que le ha impuesto la Unión Europea, claramente han aumentado el riesgo, y se ve además que hay una pérdida de poder político de parte del gobierno, que lleva apenas 7 meses en el poder, lo cual es particularmente grave, porque en realidad cuando se produjo la elección y ganó Mariano Rajoy, las perspectivas parecían muy buenas, porque él contaba con todo el poder, una mayoría muy grande en el Congreso de Diputados, además el control de la mayoría de las comunidades autónomas, eso sí, a excepción de Andalucía y Cataluña, que son dos de las más importantes, pero parecía que tenía todo para poder lograr implementar las medidas de ajuste necesarias y reducir el déficit fiscal. Sin embargo, bueno, ya sabemos, esto lo hemos conversado en otras ocasiones, se perdió tiempo al comienzo, se esperó además que se produjeran las elecciones de Andalucía y de Asturias, no manejó muy bien la relación con los socios de la Unión Europea, y hoy día hasta se está hablando de que Rajoy podría tener que irse, lo que es bastante absurdo. La mayoría la sigue teniendo, pero además él fue el elegido por el pueblo español para administrar esta crisis. Alejandro, vemos que, bueno, como se dice, si España estornuda también se enferma Italia. ¿Cómo estás viendo la situación? Ya que vemos que la prima de riesgo también está sobre los 500 puntos, 520. ¿Cómo lo ves? Bueno, en Italia hay dos problemas. Uno, que hay vencimientos muy fuertes de deuda de aquí a fines de año. En los pocos meses que están quedando ya de este año hay vencimientos muy fuertes, y hay vencimientos también muy grandes el próximo año. Estamos hablando de, si mal no recuerdo, el orden de 400.000 millones de euros de aquí a diciembre del próximo año. Y por otro lado, tenemos elecciones en Italia en abril. Y la salida, yo diría casi segura, de Mario Monti del gobierno, que ha dicho que él no pretende seguir en el gobierno después de abril. Entonces, como que se ha ido dando una secuencia. O sea, si uno hace un poco de memoria, recuerda que, bueno, Grecia era el principal problema, ya había un rescate para Portugal e Irlanda, claro. Y hace ya, a esta altura no recuerdo bien si 1 año y medio, 2 años, pero se empezó a hablar de que España e Italia podrían ser los problemas. Bueno, nos hemos ido acercando a la situación en que España, de hecho, ya tiene el rescate a los bancos, y yo diría, parece casi una certeza que el gobierno español va a tener que ser rescatado o apoyado también para enfrentar su situación de deuda y déficit fiscal.
y por lo tanto como que se han ido cumpliendo estas predicciones que en algún minuto parecían extremadamente negativas y agoreras, ¿no es cierto? Entonces, de alguna manera se ve, bueno, si España está a punto de caer, ¿por qué no va a caer Italia? Que tiene más deuda, que crece aún menos que España, que si bien ha tomado medidas de ajuste, no está claro que parezcan suficientes, y además está esta fecha de abril, ¿no es cierto?, el próximo año que no está tan lejana, donde va a haber elecciones, donde va a haber cambio de gobierno, donde puede pasar cualquier cosa. Alejandro, para finalizar y brevemente, ¿cuál es tu posición respecto de lo que podríamos ver con Grecia y esta unidad monetaria que al parecer era uno de los temores importantes y otra vez está generando este miedo de que Grecia pudiera salir? ¿Cuál es tu apuesta al respecto? ¿Crees que Grecia se mantiene o sale de la zona euro? Bueno, sobre Grecia, reiterar lo que hemos dicho muchas veces, que yo creo que va a haber un default de la deuda, va a haber una reestructuración, en el escenario más probable con salida de la eurozona. Hay alguna probabilidad de que esa reestructuración se haga dentro de la eurozona, pero yo diría que el escenario más probable es que no. Y bueno, a partir de ahí, en realidad las posibilidades son, yo diría, muy, muy amplias, y podría haber otros países que también terminen saliendo de la eurozona, pero en un horizonte un poquito más lejano. O sea, tal vez no el próximo año, tal vez el siguiente, pero lo de Grecia yo diría que es, digamos, a fines de año, comienzos del próximo, o sea, muy luego. Bueno, quedamos atentos entonces, Alejandro, a lo que pueda pasar con todas estas noticias. Que estés muy bien y gracias por estar con nosotros. No, encantado, un gusto. Conversábamos con Alejandro Fernández, gerente de estudios de Géminis, para poder analizar los últimos sucesos económicos que están proveniendo del viejo continente y qué podemos proyectar para la situación de España, Italia y también los nuevos temores en Grecia. Que tengan un muy buen día.